amados hermanos, les voy a invitar que tomen sus Biblias en esta preciosa hora de la mañana y vayan conmigo a 2 de Corintios, capítulo número 5, versículo número 17. Gloria sea al Señor. Segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo número 5, verso 17. El día de hoy, mis amados hermanos, vamos a terminar este precioso tema titulado Un encuentro con Cristo. Amén. Un encuentro con Cristo. Hoy es, creo que la sexta enseñanza, sexta enseñanza de este tema precioso, un encuentro con Cristo. Y vamos a finalizar el encuentro con Cristo con el siguiente tema: la transformación de sus santos. La transformación de sus santos. Gloria sea al Señor Jesús. Gloria a Dios. Amén. ¿Estamos aquí todos listos? La escritura dice en 1 Corintios 5:17: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Todo aquel que esté en Cristo necesariamente, obligadamente, debe dejar su vieja naturaleza y transformarse en una nueva criatura o una nueva creación. Amén, mis amados hermanos. Vamos a orar para pedirle al Señor que nos dirija en esta hora preciosa de la mañana en la administración de su palabra santa y preciosa. Amado Dios, en esta hora venimos delante de ti con gozo y alegría en nuestros corazones, Señor, como familia en la fe, para pedirte que a través de tu palabra santa en esta mañana hables a nuestras vidas y a nuestros corazones. Perdónanos por las muchas maneras en que te fallamos, Señor, y ayúdanos para que a través de este mensaje tengamos iluminación, entendimiento de tu palabra y podamos ponerla por obra y práctica en nuestras vidas. Ayúdanos para que hoy lo que se hable en este lugar sea solo tu palabra y no hayan pensamientos de hombres en ella, Señor. Te damos gracias por unirnos, Señor, y por traernos a este momento. A ti sea el honor y la gloria por siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, a través de las últimas enseñanzas hemos estado enseñando acerca de un encuentro con Cristo. Y rápidamente reflexionamos sobre que en muchos lugares de adoración, muchas iglesias, se habla, le dicen a los hermanos que para usted poder servir, para usted poder bautizarse, para usted poder hacer algo en la iglesia, tiene que ir a un famoso encuentro, que hoy lo llaman así, encuentros. Pero resulta, mis amados hermanos, que los encuentros que hoy las iglesias proponen, donde uno tiene que ir a pagar, encerrarse, no sé, 3, 4 días en una finca, en un lugar apartado y hacer un poco de cosas que allá se hacen, no están ordenados en las escrituras. No hay una sola parte en la Biblia donde diga que usted, para ser cristiano o para servir en una iglesia, debe ir a uno de estos famosos encuentros. Y todo esto lo hacen basado en la tergiversación o la mala interpretación de textos que acomodan a su beneficio. Que como Jesús se fue 40 días al desierto en un lugar solo, entonces que nosotros tenemos que también salir al desierto. 40 días. Y a veces las personas terminan haciendo ayunos de 40 días. Que porque Jesús lo hizo, que porque Daniel lo hizo, que yo también debo hacerlo. Eso no es así. Jesús lo hizo con un motivo especial y por un propósito especial. Daniel lo hizo también con un propósito especial. Yo he visto personas que cuando van a hacer esos famosos ayunos y salida de retiros, lo único que hacen es llenarse la mente y la cabeza y el corazón de cosas que no son. Y cuando salen de estos famosos lugares, llegan y se creen los más. Uy, no, ahora sí vengo con la unción, ahora sí no me mira, ahora vengo flotando, ya ni camino. ¿Cierto? Y nada de esto tiene realidad. Porque a los 2 días siguientes están otra vez en su vida, siendo groseros, altivos, vulgares, pecadores, haciendo de todo. Y como nadie los ve, piensan que todo está bien. Pero ¿quién se puede ocultar de la mirada del Señor? Nadie. En cambio, el apóstol Pablo, en su segunda carta a los Corintios, le dice a ellos de manera, viene hablando de la dificultad que es ser cristiano.
cristiano, de la lucha que el cristiano tiene a diario con sus pensamientos, con sus pecados. Todo eso lo viene diciendo el libro. Y en este texto dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas, ¿qué? Nuevas. Lo que quiere decir que si alguno está en Cristo, no es que vaya a ser una nueva criatura, no es que vamos a ver si de pronto logra ser, sino que el que está en Cristo es nueva criatura. Y a través de las diferentes enseñanzas que vimos en los últimos domingos, vimos qué significa estar en Cristo. Significa hacer su voluntad, significa vivir en santidad. En la Reina Valera o en otras versiones no dice si alguno está en Cristo, dice si alguno está unido por completo a Cristo. Unido por completo. Es decir, que todo lo que hace, como lo hablamos esta mañana con mi esposa, todo lo que hacemos en nuestro diario vivir, en nuestro trabajo, en nuestro hogar, con nuestros amigos, con nuestras familias, en la intimidad de nuestros corazones, todo lo que hacemos debe ser para la gloria de Cristo, con el objetivo de glorificar a Cristo. Cuando yo hablo con alguien, así sea de un negocio, Cristo debe estar presente en mi vida, en esa conversación. Todo lo que yo hable debe demostrar que Cristo está presente en mi vida. Cuando yo me siento a ver internet, televisión, a escuchar música, yo debo demostrar con eso que Cristo está presente en lo que yo veo, en lo que yo escucho, en lo que yo comulgo con otros. Eso significa. Por eso es que en San Mateo capítulo 7, el Señor Jesús dice, muchos son los llamados, pero pocos los que escogidos. Y también dice que no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo aquellos que hagan la voluntad de Dios. Y así hemos visto varios temas. Y hay algunas palabras que os voy a mencionar como para que recordemos lo anterior y nos conectemos con esta enseñanza del día de hoy. Hablamos rápidamente. Estar en Cristo significa estar unido por completo a Él. Implica una vida nueva, distinta o superior a la antigua. Si usted está en la iglesia, si usted está caminando con Dios, usted no puede seguir teniendo los mismos comportamientos que antes tenía. Algunos cristianos, cuando uno les habla de su carácter, de su manera de ser, dicen, es que yo soy así. No, señores. ¿Quién dijo que usted es así? ¿Quién dijo que usted debe seguir siendo así? Si usted está en Cristo, usted debe ser ¿qué? Nueva criatura. Y las cosas viejas de su manera pasada de vivir deben quedar en el pasado, atrás. Y todo lo que haga debe ser una nueva manera de vivir. Amén. Debe haber para esto un arrepentimiento. ¿Se acuerda que lo hablamos? Debe haber un cambio, lo que la Biblia denomina en griego metanoia. Cada vez que la palabra cambio o la palabra arrepentimiento aparece en las escrituras en nuestro español, la palabra que se usa allá en griego es metanoia. Y la metanoia significa una transformación profunda de la mente y el corazón. ¿Se acuerda que lo vimos? Una transformación profunda de la mente y el corazón. Tú no puedes afirmar que estás en Cristo si tu mente y tu corazón no han sido transformados por completo. Amén. Amén. Si tu mente y tu corazón no han sido transformados. Por medio de oír la palabra y la Biblia. Claro, oír la palabra trae fe a nuestra vida y esa fe nos produce el arrepentimiento. Y el arrepentimiento nos obliga a vivir y a comportarnos de una manera diferente a la de antes. Pero si tú tienes 20 años en el Evangelio, o el tiempo que sea en el Evangelio, un mes, 2 meses, un año, 20 años, no importa, es lo mismo. Y tú dices, yo soy cristiano, pero tu comportamiento sigue siendo el mismo de antes. Entonces tú con tus actos demuestras que no estás en Cristo. Aún no estás en Cristo. Y eso es interesante. También vimos que este cambio es una transformación profunda del alma que alcanza todas las áreas de nuestra vida. Cuando su vida cambia, cuando usted realmente se arrepiente, su conducta y su manera de vivir cambia en todas las áreas, no solo en el área espiritual, porque algunos tratan de cambiar en el área espiritual, pero en el área familiar siguen siendo iguales.
Era guache con mi familia antes de ser cristiano y sigo siendo guache con mi familia siendo cristiano. Entonces, solo ha cambiado en él de pronto una parte espiritual, pero no ha cambiado la parte familiar. Cuando uno realmente está unido a Cristo, esa transformación afecta todas las áreas de mi vida, todas. La familiar, la intelectual, la material, la social, la espiritual. Todo lo que yo soy y todo aquello con lo que yo me relaciono debe estar afectado por la transformación que tengo en Cristo Jesús. Porque si en la iglesia doy amor, pero afuera doy odio, si en la iglesia hablo bonito, pero afuera grito, ahí no hay ninguna transformación. No hay ninguna transformación. Y esto nos lleva a reflexionar sobre lo que dice Hebreos capítulo 1, verso 1. Vamos todos allí. Hebreos 1, 1. Este texto de 2 de Corintios es tan solo la base de todas las enseñanzas. Gloria sea al Señor Jesús. Hebreos, denme un segundo, ya estamos llegando acá. Hebreos 1:1 dice de la siguiente manera, mis amados hermanos: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, versículo 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó en heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Algo bien especial es que en muchos lugares no falta la persona que dice que ha tenido una experiencia mística con Dios. Que el Señor anoche me habló en un sueño y me dijo, no sé, pongamos allá, Francisco, tú mañana tienes que hacer esto y esto y esto. Edgar iba caminando y le pasó lo de Saulo, le apareció una luz y cayó, ¿cierto? Y mucha gente quiere que Dios se encuentre con ellos de esa manera. Que porque los apóstoles tuvieron algunas experiencias de estas, que porque los profetas tuvieron experiencias como estas. ¿Por qué los apóstoles y los profetas tuvieron experiencias como estas y nosotros no? Porque todavía la palabra no estaba escrita. Dios tuvo que encontrarse de esta manera con estos santos hombres en la antigüedad para iluminarles y revelarles la palabra. Y eso no fue un encuentro para decirle, mira, hoy te mando que vaya y lleve un pacto y una ofrenda al altar como muchos lo hacen. Eso es mentira. Él se revelaba a sus hombres para decirle, escriba lo que le voy a decir y vaya, dígale al rey tal que está en pecado y que si no se arrepiente. Esas eran las revelaciones. Y profetas como Jeremías decían, Señor, usted a toda hora me manda a decirle esos mensajes a los reyes y a mí me persiguen, me quieren matar. Hoy queremos revelaciones solo para nosotros, pero las verdaderas revelaciones de Dios eran las que transformaban vidas, corazones, naciones enteras. Esa era la verdadera revelación. Dios se le presentó de una manera especial a Saulo, porque él ya había muerto y resucitado, y era necesario que esto pasara para que Saulo entendiera y empezara a buscar de Dios. Pero después de la época de los apóstoles y de los profetas, ya cuando empiezan a escribirse todos los libros de la Biblia y casi el Nuevo Testamento está casi por completo escrito, el autor de Hebreos, entendiendo esta realidad, dice ahí, Dios habiendo. Esa palabra habiendo significa pasado, que fue algo que ya pasó. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Se reveló en una columna de fuego, en una zarza ardiendo, abrió el mar en dos, a Elías le mandaba cuervos a la cueva, hizo llover fuego del cielo, paró el sol. Pasaron muchas cosas extraordinarias en la antigüedad a través de las cuales Dios se manifestó a los hombres. Pero ahora el escritor de Hebreos dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a través de todas estas cosas. ¿Cuándo? ¿A quiénes? En otro tiempo, mire, en otro tiempo, a nuestros padres por los profetas. O
sea, tuvo que hablar así a través de ellos en aquellas épocas, porque toda la escritura no estaba todavía completa. Pero ahora dice el escritor de Hebreos, mas ahora, en estos postreros tiempos, o según la versión que usted tenga ahí, en estos tiempos finales, nos ha hablado por medio de ¿quién? Del Hijo. ¿Nos ha hablado por medio de quién? Del Hijo. ¿Quién es el Hijo? Dígalo fuerte, ¿quién es el Hijo? Jesucristo. A quien constituyó, dice, por quien hizo a sí mismo el universo y quien es heredero de todo. Hermanos, el escritor de Hebreos es tajante. Antiguamente Dios se tuvo que mover de esa manera. Pero ahora, en estos últimos tiempos, ya no nos habla de esa manera. Nos habla por medio del Hijo. Por medio de Jesucristo. Amén. Entonces, que Dios me habló anoche y me mostró y me dijo y... Hermano, yo tengo ya casi 30 años en el Evangelio y yo nunca he escuchado que Dios me hable. O como que ella lo decía en una reunión, ¿o será que es que a mí es el único que Dios no me habla? Por ahí una vez vi un meme en el Facebook que decía, un señor arrollado, Señor, háblame. Y desde la nube sale una mano con la Biblia y le dice, lea la Biblia. Ahí está. Ahí está. Tenemos la mayor revelación de Dios. Su palabra ya está escrita. No necesitamos que un ángel, que una voz, que algo detrás de una nube nos muestre. La palabra de Dios ya está escrita y es para nosotros. ¿Quieres conocer a Dios? ¿Quieres la revelación de Dios? Lee la escritura. Hebreos 1 y 2 dice que ya Dios usó esta manera. Ahora nos habla por el Hijo. ¿Y qué dijo el Hijo? Porque si dice que ya nos habla por Cristo, entonces revisemos qué dijo Cristo. Juan capítulo 5, versículo 39. Anótelo, mis amados hermanos. Yo se lo leo y se lo parafraseo rápidamente. Juan capítulo 5, versículo 39. Mire lo que dijo Jesucristo. Hebreos dice, escuchen al Hijo porque ya Dios no habla de esas maneras. Nos habla a través del Hijo. Escuchemos qué dijo Cristo. Cristo dijo, escudriñar. ¿Las qué? Escrituras. Él no dijo lean la Biblia. O solamente lean. La palabra escudriñar, como lo hemos dicho varias veces, significa investigar diligentemente y a conciencia. Es decir, estudiar profundamente las Escrituras. No es leer por leer. Uy, pastor, anoche me leí 3 libros de la Biblia. ¿Y qué entendió? No entendí nada, pero está bueno. No. Es estudiar las Escrituras. Es escudriñarlas, es profundizar en ellas. ¿Por qué? Porque Jesús dice escudriñar las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas hay vida. ¿En qué hay vida? En las Escrituras, y ellas son las que dan testimonio de mí. Hermanos, la transformación de sus santos es el tema del día de hoy. Un encuentro con Jesús, la transformación de sus santos. Y lo primero que usted debe entender basado en este texto es que no hay transformación en ninguna persona si la persona no tiene comunión con Dios por medio de su palabra. Para que haya una transformación profunda de nuestra mente y de nuestro corazón, necesitamos tener una comunión diaria con Dios mediante el estudio de las Escrituras. Quien no estudia las Escrituras no puede tener comunión con Dios. Porque son ellas las que nos revelan a Dios, las que nos muestran su carácter y las que nos revelan sus propósitos. Amén. Entonces, no puede haber una transformación si no hay comunión con Dios mediante el estudio diligente de las Escrituras. Amén. Amén. En este orden de ideas, ¿cuántas veces estudia usted las Escrituras a diario? ¿Solo la lee o realmente las está estudiando? Para que no nos pase lo que pasa con muchos cristianos, que cuando hablan de Dios, pues hablan bonito, se les escucha bonito, pero no hay profundidad. A veces sacan un texto y hablan de Dios y hablan cosas que ni siquiera el texto dice.
Y a veces lo que hacen es engañarse a sí mismos y engañar a quienes los escuchan. Tremendo. San Juan 8, 31 y 32. Conocidísimo. Ese casi que es el texto base o el texto de nuestra congregación, ¿no? Ya lo conocemos, ¿no? Porque yo lo repito mucho. San Juan 8, 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían ¿qué? Creído en él. Si ustedes permanecen en ¿qué? En mi palabra. ¿Permanecen en qué cosa? Mírenlo aquí. En mi palabra. ¿Serán qué? Verdaderamente mis discípulos. Usted no puede ser discípulo de Cristo si no estudia las Escrituras y si no practica las Escrituras, porque la palabra de permanecer implica obedecer. En algunas versiones católicas dice: si ustedes no son fieles en todo a mi palabra, no pueden ser mis discípulos. ¡Wow! Tremendo, hermanos. Si ustedes permanecen en mi palabra, serán ¿qué? Verdaderamente mis discípulos. ¿Y qué pasa cuando uno estudia la palabra correctamente? Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Porque tristemente hay tantos lugares, grandes y pequeños, donde la gente está siendo engañada. Porque la misma gente no estudia la Biblia. Porque le dice amén a todo lo que escuchan desde el púlpito, sin mirar si la Biblia realmente lo dice así. Tremendo. Entonces, este primer punto: los santos no pueden tener una transformación en su vida si no hay una comunión real con Dios por medio de las Escrituras. El hermano Engel lo dijo hace un momento. ¿Cómo llega el oír a nuestras vidas? Según Romanos 14, 15. ¿Qué dice? Dice: la fe viene ¿por qué? ¿El oír qué cosa? La palabra de Dios. La fe no es algo que usted desarrolle. Ay, sí, hoy tengo fe. No. ¿Yo cómo hago para soportar la tentación, como lo hablábamos con los hermanos el jueves? ¿Cómo hago para resistir al diablo? ¿Cómo hago para que mi fe sea aumentada? Lea las Escrituras. ¿Se acuerdan que Jesús, cuando fue tentado en el desierto por Satanás, Jesús le dijo: no, yo soy muy fuerte? No. Satanás le decía una cosa y Jesús le decía: escrito está. ¿Cómo soportó Jesús la tentación? Con las Escrituras. Pero quien trata de resistir al diablo en sus fuerzas, lo único que hace es terminar allá en medio de todos sus pecados. La palabra de Dios nos limpia, nos purifica, nos santifica. Es la que nos mantiene en una comunión directa con Dios. Amén. Y otro texto que me encanta para corroborar esto que estamos diciendo: Hebreos 4:12. Hebreos 4:12. Dice de la siguiente manera en la Reina Valera: por tanto, perdón, me perdí. Voy por donde no es. Hebreos 4:12, ya, ahora sí. Porque la palabra de Dios es ¿qué? Viva. ¿Cómo es la palabra de Dios? Bien, hermanos, esta palabra no es muerta. Por eso Jesús dijo: estudien las Escrituras, porque en ellas hay ¿qué? Vida. Y aquí dice el escritor de Hebreos: porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mis amados hermanos, ¿cómo les parece eso? Cuando usted realmente estudia las Escrituras o escucha una palabra realmente sana desde un púlpito, lo que esa palabra debe ocasionar en su corazón y en su vida es que penetre, es que inquiete, es que incomode. Cuando usted está diciendo: ¡ay, qué sermón tan bonito, Gloria! Y me sentí tan bien. Generalmente no pasa nada bueno. Pero cuando usted, en vez de salir contento, alegre de la iglesia, sale: es porque la palabra lo ha confrontado, porque la palabra está penetrando en su alma,
Está penetrando en su corazón y le está diciendo: cambie, refórmese, arrepiéntese. Eso es lo que debe producir la palabra en su vida. Una transformación profunda. Porque la palabra de Dios discierne nuestras vidas. Es viva, es eficaz. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ahora bien, yo quiero que empecemos a revisar, porque ya hemos hablado mucho de los encuentros con Cristo. Ahora tenemos que mirar, mis amados hermanos, ejemplos bíblicos de personas que fueron transformadas por Dios, que realmente mostraron en sus vidas que tuvieron un encuentro real con Cristo. Amén. Y la Biblia está llena de ejemplos, llena de ejemplos. Pero quizás con estos 3 o 4 ejemplos que hoy vamos a mirar, usted quizás se identifique con alguno de ellos. Amén. Y quizás hoy usted va a decir: ¿será que yo sí he cambiado o todavía, o apenas voy empezando? Vamos a ver el primer ejemplo. El apóstol Juan. Señor. Bueno, quédese ahí, papito. Gloria sea al Señor Jesús. ¿Cuál es el primer ejemplo del que vamos a hablar hoy? Dígalo todos. ¿Quién? El apóstol Juan. Hermanos, ¿qué sabemos del apóstol Juan? ¿Era el discípulo qué? Amado. O sea que el tipo era tierno, ¿cierto? Era buena papa. El tipo amaba a sus semejantes, ¿cierto? ¿Ha leído usted alguna vez del apóstol Juan? ¿Sí? Bueno. Miremos cuál era la condición de Juan antes de ser transformado, antes de encontrarse realmente con su Señor. Marcos capítulo... Voy a pedirles el favor que me ayuden con la lectura para poder avanzar. Hermano Marco, ayúdenos usted con Marco, su tocayo, con Marcos 3:17. ¿Listo? Marcos 3:17. Hermana Lorena, tú me ayudas con Marcos 9:38. El hermano Robert me ayuda, por favor, con Lucas 9:54. ¿Los tenemos ahí? ¿Listo? Bueno. Primera cita, Marcos 3:17. Vamos a primeramente a ver cuál era la condición de Juan antes de ser transformado por el Señor. ¿Listo? Marcos 3:17, ¿qué dice, hermano? Léalo en fuerte voz. Jacob y su hermano Juan, hijo de Zebedeo, a quienes llamó Boanerges, que significa hijos del trueno. Hijos del trueno, muy bien. ¿Cómo menciona la escritura que se llamaba Juan, o cómo le dijo Jesús? ¿Hijos de qué? ¿Por qué eran hijos del trueno? ¿Quién se acuerda del texto? ¿Qué decía? Hijos del trueno. Los llamó así porque eran discípulos de un carácter fuerte, porque eran peleoneros. Y además, estos dos personajes, no se sabe si fue la mamá por voluntad propia o guiada por sus propios hijos. Ay, Señor, cuando tú estés arriba en tu gloria, deja que uno de mis hijos se siente a tu diestra y el otro a tu derecha y el otro a tu izquierda. O sea, aparte de esos, codiciaban los lugares importantes. Y uno de ellos era Juan. Y Jesús le dice: usted es hijo del trueno. No le decía: ay, tan bonito, tan amoroso el hermano, no. ¿Cuántas personas no pelean con sus hermanos? Si usted pelea con sus hermanos, recuerde lo que Jesús le dijo a Juan y a su hermano: hijos del trueno, peleoneros, que no pueden ni ver, codiciosos, no bien sino codiciando los lugares, los principales lugares. Recuerde que Jesús dijo que el que quisiera ser el mayor entre sus hermanos debe ser ¿qué? El servidor. Siguiente cita, Marcos 9:38. ¿Qué dice, hermano? Juan le respondió diciendo. ¿Quién respondió? Juan, listo. Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue, y se lo prohibimos porque no nos seguía. Maestro, Señor Jesús. Y el Señor: le tengo un chisme, una noticia. ¿Qué pasó? No, que encontramos a otros por allá echando fuera demonios en tu nombre, pero ellos no andan con nosotros.
Y entonces nosotros se los prohibimos. Ay, ¿a cuánta gente no le prohíben cosas en la iglesia? Oiga, yo creo que yo tengo un cartel en la iglesia donde estaba antes, con mi foto y prohibido que hablen con él. Porque es que si no es aquí, no es en ningún lado. Si usted no está aquí, no puede servir a Dios en otro lugar. Este es Juan, el que escribió varios libros de la Biblia. Y aquí está diciendo la escritura que el tipo era envidioso y se molestaba porque otros estaban predicando de Cristo. Y el Señor dijo: no, muy bien hecho, Juan, muy bien hecho, hay que prohibirlo. ¿Qué le dijo? Déjenlos. El que no está contra mí, conmigo es. ¿Usted cree que este es el único lugar donde se procura enseñar correctamente las escrituras? No. Hay muchos lugares donde hay hombres de Dios realmente responsables y celosos de la palabra y están enseñando con integridad las escrituras. Y si un hermano está en un lugar de estos, nosotros no podemos sentir envidia, ni celos, ni pensar que nosotros somos los únicos con la verdad. ¿Cuántas iglesias no dicen: no, es que está la iglesia verdadera, es que aquí sí hay salvación, y si usted no está en esta iglesia no se va a salvar? Cuando mi esposa y yo nos retiramos de la congregación anterior, nos dijeron: es que esta es la última oportunidad que Dios les da. ¿Última oportunidad de qué? Y Juan tenía la misma actitud: celos, envidias, molesto porque otros predicaban el evangelio. ¿Cuántas hermanos y hermanas no hay así en medio de la iglesia? Se molestan porque otros están haciendo la tarea. No se queje, si aquel lo está haciendo, déjelo, haga usted lo que a usted le corresponde. Amén. La siguiente cita, hermano Robert, Lucas 9:54. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? ¿Jacobo y quién? Y Juan. Los hermanitos, los hijos del trueno. Había un poco de opositores y estaban encima de Jesús molestándolo. Y entonces Jacobo y Juan salieron y: uy, Señor, no, hijos del diablo, Señor, ¿quieres? Oremos y para que descienda fuego del cielo y los consuma, así como Elías oró. Oiga, Juan quería quemar a sus opositores. No hemos visto a través de la historia de la iglesia que a muchos quemaron y mataron por la fe en Cristo, porque decidieronse, porque no estaban de acuerdo con lo que otros decían. Este tipo, Juan, sí, el escritor del evangelio y de las epístolas tan bonitas, ese escritor, ese hombre quería quemar a sus opositores. Quizás usted no los quiera quemar, pero quizás usted muchas veces ve al que al que se opone contra usted, y usted dice: pastor, y yo lo vi chiquitico, así. Algunos le dicen: Señor, déjeme, me bajo 2 minuticos de la cruz. Tremendo, hermanos. ¿Cuántos Juan en esta condición habrán en medio de la iglesia? Ya levanta la mano. Me alegra su honestidad, hermano. Gloria sea al Señor Jesús. Ahora veamos, después de que él realmente se encuentra con Cristo, cuando realmente entiende la palabra, ¿cuál es el cambio de Juan? Hermano Brian, por favor. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 1 y 2, y después lees el 8. Primera de Juan 1, capítulo 1, versículos 1 y 2, y luego el 8. Y le voy a pedir el favor, hermano Willy, un texto. Léase por favor Juan, primera de Juan también creo que es 3, versículo 8 y versículo 18. Primera de Juan 3, versos el 8 y luego el 18. ¿Listo? Primero el 8 y luego el 18. Primero mi hermano Brian, ¿qué dice la escritura? Les
escribimos acerca de lo que siempre ha existido. Lo hemos oído, lo hemos visto con nuestros propios ojos, lo hemos observado y lo hemos tocado con nuestras propias manos. Hablamos de aquel que es la palabra que da vida. Él, que es la vida, apareció entre nosotros. Lo vimos y por eso damos testimonio acerca de él. A ustedes les anunciamos que él es la vida eterna que estaba con el Padre. Lo que hemos visto y oído acerca de él, ahora le anunciamos a ustedes. ¿Y el 8 qué dice? Si decimos que no pecamos, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Tremendo. Mira el cambio de Juan. El que quería quemar a los opositores. El que era llamado hijo del trueno por esa condición tan repelente. El que se molestaba porque otros predicaban de Cristo. Ahora dice y da testimonio de que él conoció a Jesús. Y dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y palpamos con nuestras manos, tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y les anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos ha manifestado a nosotros. Él reconoce lo que Jesús decía. Escudriñad las escrituras porque en ellas hay vida. Y él dice que Jesucristo es la vida de los hombres. En su evangelio, en el primer capítulo, cuando dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios, dice que él estaba en el principio con Dios y todas las cosas fueron hechas por medio de él. Y sin él nada de lo que es hubiese sido hecho. Y dice, y en él estaba la vida y él era la luz de los hombres. Ahora él reconoce que caminó con Cristo y que por caminar con Cristo ahora testifica de la realidad de lo que es Dios. ¿Cuántas veces usted en su vida testifica de Cristo a otros? Les habla de Cristo, les inquieta a buscar de Cristo. Impresionante, hermanos. Pero no solo eso, ¿qué dice 1 Juan 3, 8 y el 18, hermano Willy? Es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. 18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Se acuerda que en el texto que leyó mi hermano dice que el que diga que no peca es un mentiroso porque todos pecamos? Pero Juan antes de encontrarse realmente con el Señor, él pensaba que él estaba bien, porque quería quemar a los demás, porque se enojaba que porque otro no andaba con ellos. Y esa es la actitud de los religiosos en la iglesia. El religioso, ¿qué hace? Él cree que está bien, que es el único que está bien, que todo es mal, que todos están mal y que él es el que está bien. Y eso le pasa a muchos en medio de la iglesia. Y Juan pensaba que estaba bien. Ahora Juan dice, es que el que diga que no peca es un mentiroso porque todos pecamos. Y después dice, Cristo se nos reveló para eso, lo que leyó mi hermano Willy, para mostrar las obras del diablo y para deshacer las obras del diablo. Y después el 8, ¿cómo dice el 8, hermano Willy? ¿Qué dice el 3:8? El 18, perdón. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Hijitos míos, no amemos de palabra, ni de qué, ni de lengua, sino que en espíritu y en verdad. ¿Se acuerda que el mismo Juan escribió en el capítulo 4 de su evangelio que la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad? Porque él creía que estaba bien con Dios, pero eran solo sus palabras, era lo que él pensaba, pero en su corazón no había una adoración real para el Señor. ¿Qué hombre de Dios quiere quemar a otro? ¿Qué hombre de Dios siente enojo porque otros predican de Cristo? Ahí no está Cristo. Pero muchos cristianos están así, viven en medio de la iglesia pensando que están bien y están como el apóstol Juan. Son hijos del trueno, quieren quemar a sus enemigos y se molestan si otros están haciendo la tarea. Tremendo. Entonces aquí nos damos cuenta, mis amados hermanos,
cómo el apóstol realmente cambió. Me impacta que dice hijitos, mostrando que amor y misericordia. Primera de Juan capítulo 4 versículo 7 y versículo 11 dice así: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y el 17 y el 11, perdón, dice de la siguiente manera: amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Jesús en la cruz perdonó a sus enemigos. No dijo, les voy a mandar fuego del cielo, sino dijo, Señor, Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Jesús mostró amor, Jesús mostró misericordia, le dio un ejemplo a los apóstoles. Y ahora el que quería quemar a sus enemigos, el que se molestaba porque otros hacían la tarea, ahora dice, el que es de Dios debe mostrar un amor verdadero en su vida. Y así como Cristo nos amó y nos perdonó, nosotros también debemos amarnos y perdonarnos unos a otros. No pareciera que es el mismo hombre el que estuviera hablando, pareciera que era un hombre distinto. ¿Sí se da cuenta? Cuando una persona está en Cristo, ¿cómo cambia? ¿Cómo se transforma? Impresionante. Segundo ejemplo, ¿quién cree? ¿De quién cree que vamos a hablar? Dice Pablo, la hermana. ¿De quién cree que vamos a hablar? Si yo les digo uno que era volado del genio, ¿de quién hablamos? ¡Ay! ¿Lo conocen, no? ¡Ah! Sí lo conocen. El apóstol Pedro. Vea, tenía fama el hombre, tiene fama, ¿no? ¿Quién era el apóstol Pedro? ¿O cuál era su condición antes de realmente tener un cambio en su corazón? Y ojo a esto, que estoy hablando de hombres que caminaron con Dios, con Cristo, y tenían esta manera de ser siendo seguidores de Cristo. Hoy muchos caminan en la iglesia y dicen soy cristiano y tienen las mismas condiciones de estos hombres. Ellos caminaban con Jesús y tenían todas estas cosas guardadas en su corazón. Y Pedro no se queda atrás. San Juan capítulo 18, versículo 10. Vamos todos ahí rápidamente. San Juan San Juan 18, versículo 10. ¿Quién lo tiene? Hermana Cristina, ¿lo tienes? ¿No? Léelo por favor en voz alta. El verso 10. Simón Pedro, que tenía una espada, la desenfundó e hirió al siervo del sumo sacerdote, Ajá. cortándole la oreja derecha. El siervo se llama Malco. Ok, gracias. ¿Nos recuerda la historia de la noche que arrestaron a Jesús? ¿Un discípulo de Cristo debe tener armas? ¿Sí o no? Pero vemos que Pedro tenía una espada en su... Tenía una espada. Por si las moscas, dice el hermano. ¿Ah? Para picar los aliños. Ah, ok. Era muy común en aquella época que algunos hombres llevaran espada, pero generalmente cuando usted estudia quiénes llevaban espada, no era la gente sana y buena del pueblo, eran los revolucionarios. Muchos de llamados eran los celotes, que eran prácticamente los que se llamaban los subversivos o la guerrilla de esa época, los que estaban en contra de todo y siempre llevaban una espada para defenderse y formar problemas. Lo impactante es que aquí está Cristo caminando con uno de sus seguidores, con uno de sus discípulos, y el hombre venía con la espada ahí, relajado, y van a arrestar a Jesús, y este hombre amoroso, comprensivo, sacó la espada, ¿cierto? Y no la sacó por como dicen, por hacer amague, no. La sacó y le bajó una oreja al soldado. Ahora, el consenso de muchos teólogos no es que Pedro le apuntó a la oreja.
tendría que ser muy exacto para darle a la oreja. Lo más probable es que el tiro va a bajar la cabeza y que el soldado se tuvo que haber quitado algo y le bajó la oreja. ¿Ah? ¿A cuánto no les gusta? En nuestra Colombia no hay mucho uso de espadas, pero se usa mucho de ¿qué? Del machete. ¿Y usted para qué se va armado? Mire, hermanos, han habido testimonios, muchos. Yo creo que de pronto usted ha tenido alguno, de personas que van a la iglesia, pero en un momento dado, solo por defenderse, sacaron un arma, un cuchillo, un machete, una pistola y terminaron usándola, aunque esa no era la intención. ¿Cuántos cristianos no hay así? Que van un día al domingo con la Biblia debajo del brazo y esta es mi espada, pero cuando hay una situación sacan la espada, el machete y venga a ver cómo fue. ¿Cuántos Pedros no hay en medio de la iglesia? Y ojo, no estoy hablando de uno, no estoy hablando de uno que no era cristiano, estoy hablando de uno que ya caminaba con Cristo y era uno de los 12. ¿Cuántos pastores no han terminado dando, y lo digo por experiencia, no han terminado dándose los golpes? Tremendo. Tremendo. Porque nos falta cambiar. Porque todavía tenemos esas cosas dentro de nuestro corazón que no son nada buenas delante del Señor. Otra cita. Mire, con esto podríamos decir, bueno, ya, pero... bueno, usted revisa el texto y Jesús le dice, vaya, deje esa espada en su lugar. O sea, Jesús en ese pasaje le dice, mi hijo, usted no es para andar con espadas. Deje esa espada en su sitio. Usted no tiene que andar con espadas. Pero hoy vemos pastores, y ahí voy a echar la puya, con escoltas. Y los escoltas con armas. ¿A qué necesita un pastor escoltas con armas? Cristo, al contrario, cuando Cristo vio que aquel venía con él, vaya, deje esa arma por allá, mire todo el problema en los que nos mete. ¿Ah? No tienen fe en Dios. Pero esto no es nada. Marcos capítulo 8, versículo 32 y 33. Marcos 8, 32 y 33. Hermano Henry, ayúdenos usted con esa cita. Y Francisco, ¿nos puedes ayudar con otra cita? ¿Sí? Mientras el hermano Henry busca esa, el hermano Francisco que nos ayude con Mateo 26, versículos 69 al 75. ¿Listo? Mateo 26, 69 al 75. ¿Listo? Téngalo ahí. Hermano Henry, léanos Marcos 8, 32, 33. Fuerte voz, por favor. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirlo. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, diciéndole, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Muy bien. Cuando Jesús le anuncia a sus discípulos que va a ser entregado y crucificado y que lo van a matar, Pedro sale diciendo, amén, gloria a Dios. ¿Cierto? ¿Qué dice? No, ¿usted cómo se va a dejar matar? No, Señor, eso no se puede. ¿Y Jesús cómo lo llamó? Apártate de mí, ¿qué? Satanás. Porque tú no pones tu mirada en las cosas de arriba, sino en las de este mundo. ¿Cuántas personas en medio de la iglesia no actúan de la misma manera que Pedro? Que el Señor por su palabra le dice, las cosas son así, tenga paciencia porque yo sé cómo hago las cosas. Y la gente dice, no, ¿cómo es posible? Eso no tiene, es que tiene que ser así, de otra manera. A veces nosotros sabemos que la voluntad de Dios dice una cosa y nosotros queremos hacer otra. Dios nos dice, espera en Dios. Y nosotros no podemos esperar. Vamos a tratar de ayudarle a Dios y de hacer las cosas a nuestra manera, como dicen en muchas iglesias, peleando en nuestras fuerzas. Y Jesús dice, ay, tan bonito, me está ayudando. Apártate de mí, Satanás. ¿Sabe qué significa la palabra Satanás? Opositor, enemigo.
Porque enemigo de Dios es el que no quiere hacer las cosas como Dios las ha determinado, sino como a Él le parecen. Ese es el enemigo de Dios. Y entonces, aparte de que el hombre era espadachín, ¿cierto? Andaba armado. Ahora también Jesús lo llama opositor, le dice Satanás, porque usted no es capaz de aceptar la voluntad de Dios. Mucha gente le cuesta aceptar la voluntad de Dios. Les cuesta. Porque lo que Dios dice va en contravía a lo que nosotros deseamos. Tremendo. Hermano Francisco, Mateo 26, versículos 69 al 75. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se acercó una criada diciendo: ¿también estabas con Jesús en Galilea? Sí, señor. Mas el negro delante de todos, diciendo: no sé lo que haces. Saliendo a la puerta, le dio otra y dijo a los que estaban allá: también estaba con Jesús en Nazaret. Pero el negro, por sabes, por juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose, los que por allí estaban dijeron: Sí. Pedro, para verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar se descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre, y enseguida cayó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que la había dicho antes de cante el gallo, me negarás 3 veces. y saliendo fuera lloró amargamente. Saliendo afuera lloró amargamente. Tremendo, hermanos. Cuando Jesús o sea, después de que mocha una oreja y dice: yo me hago matar por Cristo. Unas horitas después, cuando ya estaban llevando a Cristo y lo empezaron a torturar y todo eso, entonces algunos de los que estaban ahí vieron a Pedro y dijo: usted es un seguidor de Cristo. ¿Y él qué hizo? ¿Yo? Usted me está confundiendo, hermano. Ojo con eso. ¿Yo cuándo? ¿A qué horas? Pero hace un par de horas atrás o instantes antes estaba diciendo que se mataba por Cristo y que cómo era y con la espada. Ahora dice: no lo conozco, dice la escritura. Y saliendo otra vez a la puerta vio otra vez y dijo: los que estaban también allí estaban con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez: con juramento no conozco. Vea, le juro por Chuchito que yo no conozco a ese señor. Y lo juró. Lo juró, hermanos. Primero lo niega. Y la segunda vez que lo niega lo hace con juramento. Pero como insistían, un poco después, dice, los que estaban allí dijeron: Pedro, verdaderamente también tú eres uno de ellos, porque hasta tu manera de hablar te delata. Entonces ahora ya no le conformó con negar, con mentir, con jurar, mentir con juramento, sino que ahora lo niega maldiciendo. Entonces comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre. Empezó a decir groserías, vulgaridades, y mencionaba a Dios. Vea, por Dios bendito, que yo no conozco a ese ta. Ese era Pedro, el apóstol. ¿Cuántos Pedros hay en la iglesia? Que delante de los hombres niegan a Cristo. Pero usted me dirá: no, pero es que yo nunca he dicho no conozco. No. Cuando usted está en su diario vivir, en su trabajo, en sus relaciones familiares, con sus amigos, sus amigas, sus amiguitos, con toda esa gente, y usted con sus actos, con sus palabras, niega a Cristo. Señor. Dice la palabra de Dios que profesan amar a Dios, pero con los hechos lo niegan. Exacto, profesan amar a Dios, pero con los hechos ¿qué? Lo niegan.
domingo está en la iglesia. Aleluya, gloria a Dios. Y canten esa canción que tanto me gusta. Y amén, pastor. Pero el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado están en el mundo negando a Cristo de todas las formas posibles. ¿Cuántos Pedros hay en la iglesia? Tremendo. Entonces vemos que el apóstol Pedro, su condición antes de realmente afirmarse en Cristo, de transformarse, era que cortaba orejas. Y no cortó oreja, tiró fue a matar, lo más probable. Que el Señor no lo permitió. Que era opositor de Cristo porque no quería que Cristo ejecutara la voluntad de Dios. Y aparte de eso, negó al Señor. Y no le bastó con negarlo, sino juró que no lo conocía y después maldijo y dijo vulgaridades, negando a Cristo. Oiga, hermanos, a mí no me cuadra en la mente un hombre que diga que conoce a Cristo y es grosero y es vulgar en su manera de expresarse. Y aquí debo decirlo, ni en chanza ni en broma. Algunas personas son groseras o dicen palabras o chistes o cosas que no deben decir. Ay, porque es una broma. Ni en broma, hermanos. El apóstol Pablo es tan claro en Efesios 5 cuando dice: ni maldicencia, ni truanería, ni palabras deshonestas que no convienen a los santos. Hermano, por más que a usted le parezca gracioso o algo, o quiera hacerle una broma o decirle a alguien, nunca use nada de doble sentido. Nunca hable con palabras que pudieran ser causal de grosería, vulgaridad. Procure siempre hablar con honestidad, con palabras sencillas, con palabras sabias. No con truanerías, no con necedades, no con groserías, no con maldicencias. Y dice Pablo en Efesios 5, cosas que no convienen a los santos, sino al contrario, por las cuales los que las practican no entrarán al reino de los cielos. Y en medio de la iglesia, y yo lo digo porque llevo 30 años en el evangelio, he visto tantas cosas, tantos hombres y mujeres que siendo cristianos y alabando al Señor con su manera de hablar, no lo honran. Chanzas, frases de doble sentido, chistes que no convienen. No, Señor, nosotros somos santos, redimidos por la sangre de Cristo, y no estamos para eso. Nosotros estamos para hablar la verdad de Jesucristo y que la palabra de Dios esté de día y de noche en nuestras bocas. Santiago escribió que de una misma fuente, refiriéndose a la esencia del hombre, a la boca del hombre, no pueden salir agua salada y agua dulce. No es posible. O tú eres cristiano o no lo eres. O hablas conforme a lo que Dios te ordena o hablas como el mundo, pero no juegues a las dos cosas. Nosotros somos santos y nuestra santidad nos demanda hablar como hijos de Dios. Y a su nombre, ¿cuánto le dan gloria al Señor por esto? Dele la gloria al Señor Jesús. Y si usted estaba haciendo un mal uso de su vocabulario, es mejor que empecemos a corregirnos. Amén. Y agradar al Señor. Entonces ahora miremos el cambio de Pedro. Colérico, cuando yo le dije el malgeniado, todo el mundo dijo Pedro. Claro, todo el mundo conoce a Pedro como el malgeniado. El Señor, el que mochaba orejas, el que se oponía, el que negó al Señor. Primera de Pedro 3:4. Gloria sea al Señor Jesús. Primera de Pedro 3:4. Ya está la gente por allá regada afuera, Dios mío. Sí, ya están dando un ejemplo de lo que no debemos hacer. Sí. Gloria sea al Señor. Cuando terminemos de construir esto, vamos a hacerlo un poco mejor, con más sonido para no tener esos inconvenientes. Gloria sea al Señor. Primera de Pedro 3:4 lo leo yo. Dice así la escritura: sino el interno, el del corazón, el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante del Señor. En este texto,
el apóstol Pedro está hablando acerca de los deberes conyugales, del comportamiento entre esposos y esposas, de cómo deben vestirse, cómo deben comportarse, y habla de que el hombre, y aquí habla de la mujer, debe tener un espíritu, arreglarse, más que arreglarse físicamente. No es que no se puedan arreglar, peinarse, no, porque algunos dicen, no es que no pueden ni poner un arete, porque no. Él dice, lo que realmente Pedro está diciendo en ese pasaje es que más que la belleza externa, ¿cierto? Es que hay gente que se arregla, pero ya se arregla demasiado, ¿sí? Ya quieren llamar la atención y todo, ¿sí? Dice, lo que debería tener el cristiano en su corazón es la belleza interna. La de un espíritu, ¿qué? Afable, tranquilo, apacible. ¿Cómo así? Pero espere. ¿Está bien Pedro? ¿El que salió a mochar orejas? ¿El que sacó la espada y cómo fue? Este es el que le está escribiendo a la iglesia y exaltando y diciendo, nosotros debemos tener un espíritu tranquilo. Que nuestra verdadera belleza debe ser la interna. Un corazón paciente, suave, gentil. ¿Cómo es su espíritu? ¿Cómo es usted con las personas? El apóstol Pablo dice en las escrituras que vuestra gentileza, es decir, su buena manera de ser, sea conocida por ¿quiénes? Por todos los hombres. Mucha gente es buena gente en la iglesia y en el trabajo, en la casa, no los quieren ni ver. Que nuestra buena manera de ser sea conocida por todos los hombres. Ahora vemos un hombre que era colérico, que era impulsivo, que hablaba de más, diciéndole a la iglesia mucho tiempo después, cuando realmente se encontró con Cristo. Ahora dice a la iglesia, tengamos un espíritu afable, porque dice que eso es lo que a Dios le agrada. Tremendo, hermanos. ¿Cuántos de aquí son volados del genio? ¿Se acuerda el cuento? No sé si sea cuento o sea realidad, pero se estrellaron dos carros y se baja el taxista con una cruceta en la mano y se baja el de la buceta con una palanca en la mano y se van así y levantaron la mano para pegarse. Y cuando levantan la mirada y se ven así los dos y quedan callados y cada uno agacha y se va y se monta en su carro. Todo el mundo, ¿qué pasó ahí? No, y uno que sí sabía. No, es que los dos van a la misma iglesia. No sé si es un cuento o una anécdota, pero es algo muy, muy chistoso, hermanos. Oiga, ¿qué tal nos pasará eso a nosotros? Qué vergüenza, qué horror, qué pena, ¿cierto? Tremendo. Un espíritu, ¿qué? Apacible, afable. Y ahora Pedro tenía esa condición en su vida. Pero sigue diciendo, mis amados hermanos. Sigue diciendo. Dale ahí entrada, por favor. Gloria sea el Señor. ¿Quién va a entrar? Sí, que sigan, por favor, que sigan. Bueno, déjelo así, déjelo así. Gloria sea el Señor. Deje así entreabierto eso. Sigan, bien puedan, mis amados hermanos. Sigan, bien puedan. Dejemos que se sienten los hermanos, bienvenidos. Gloria sea el Señor Jesús. Déjala ahí entreabierta, ¿que vienen más personas? Si déjala ahí entreabierta, vienen más personas. Gloria sea el Señor. Vea, busquen por favor, hermano Angel, Jazz, hermano José. Háganse aquí adelante para que le den sillas a ellos allá atrás, por favor. Organicemos. Bienvenidos, mis amados hermanos. Bienvenidos. Gloria sea el Señor Jesús. Bueno. Seguimos, porque esto no para. En el mismo capítulo 3 de Primera de Pedro, mire lo que la escritura dice. En el verso 7. Y ustedes, maridos, vivan con ellas sabiamente. ¿Dando qué? ¿Honor a quién? Uy, pero están repitiendo solo las mujeres y los hombres. ¿Ah? ¿Dando honor a quién? Díganlo todos, ¿a quién? A la mujer, como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Es impresionante que el apóstol Pedro
Ya vimos cómo era antes de encontrarse con Cristo. Y para los que recién llegan, Pedro era un hombre que sacaba la espada o el machete a mochar orejas. Pedro era un hombre colérico, que lo que Dios le decía no le gustaba, tanto así que Cristo tuvo que decirle: apártate de mí, Satanás. Y después cuando negó a Cristo, dice la escritura que la primera vez lo negó, la segunda vez lo negó con juramento, es decir, por Dios que no lo conozco, y la tercera vez juró y maldijo, dijo groserías negando a Cristo. Imagínense, hermanos, negando a Cristo. Ahora este hombre está recomendando que el cristiano debe tener un espíritu amable. Y ahora, con relación a las parejas, le dice a los esposos que amen a sus esposas, que vivan sabiamente con ellas y que las respeten. Que las respeten. ¿Cuántos casados hay en este lugar? Levanten la mano. Pero sin miedo, levanten la mano. Usted no está casado. Usted ya está casado hace rato, hermano. Levante la mano que usted está bien. De eso les voy a explicar en Hogares para Cristo. ¿De qué es un casamiento? ¿Oyeron para qué? No tengan miedo de levantar la mano. Oiga, y el apóstol Pedro era casado también. Acuerda que Jesús le sanó la suegra. ¿Se acuerdan? Ya muchos bromean con eso y dicen: le sanó la suegra a Pedro. Bueno, ahora él manda a respetar a las esposas. Varones, ¿ustedes respetan a sus esposas? ¿Viven con ellas sabiamente? ¿Cómo es que dice? ¿Las tratan con honor? ¿Como a vaso más frágil? Tremendo. Tremendo. Pero así decimos que somos cristianos. Tremendo. Entonces, si su condición es que usted no está haciendo esto, ¿qué debe hacer? Empezar a hacer lo que la escritura dice. Y Pedro lo decía porque muy seguramente, como era un hombre volado, muy seguramente en el hogar también era volado. Y ahora él dice, después de que realmente ha mostrado que es un cristiano verdadero, ahora no dice trátelas mal, dice trátelas con amor, respételas, viva con ellas sabiamente, déle honor en todo. Wow. ¿Se acuerdan que él mochó la oreja del soldado? Hemos hablado mucho de eso hoy. Cuando él hace esto, es porque él muestra que no respeta a las autoridades. Porque los que vinieron a arrestar a Jesús no eran cualquier personas, eran personas de autoridad en el pueblo. Usted no ha visto tantos casos que viene la policía a llevarse a una persona que ha cometido un delito y la gente sale a golpear a la policía. Eso es un irrespeto. Ahora yo no me voy a meter si hoy hay o no corrupción, todos sabemos que hay corrupción, pero la autoridad hay que respetarla. Pero Pedro no respetó a la autoridad, se enfrentó a ellas con espada. Ese era Pedro. Ahora que ha cambiado, ahora que ha ha tenido una relación verdaderamente con Cristo, él dice ahí en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 13 al 17, mire lo que dice la escritura, lo que dice este hombre, del 13 al 17: por causa del Señor sométanse a toda institución humana, ya sea al rey como al superior, y a los gobernantes como a los por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagan callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como un pretexto para hacer lo malo. ¿Se acuerdan que Pedro era libre? Pero usó su libertad para ir a pelear, para ir a darle espada a otra persona. Hermanos, este es el mismo apóstol que antes hacía lo que a él le parecía, que no resistía a la voluntad de Dios. ¿Se acuerda que Jesús le dijo, tengo que morir? Y él dijo, no, eso no puede ser así. Ahora aquí dice, respeten a las autoridades. Y el que lo lea dirá, oiga, ¿es el mismo? Sí, es el mismo. Dice, acepten la voluntad de Dios. Pero era el que antes la negaba. ¿Es el mismo hombre? Sí. Eso solo pasa, mis amados hermanos, cuando una persona realmente tiene un encuentro con Cristo. Cuando una persona realmente está en Cristo. Usted no cambia por ir a un retiro de 3 días y hacer un poco de prácticas que en las primeras reuniones hablamos, que hasta satánicas son. ¿Qué cuento es que quemar peticiones allá en una hoguera?
Escriba aquí una lista de pecados y vaya y échamelo a una hoguera y ya se fue. No, ay, sí, como si fuera tan fácil quemar los pecados así, hermano. ¿Quiénes hacen hoguera a medianoche? No son los satánicos. Que lleves el anillo, la cadenita, la llavecita para un pacto. Ay, y la escritura dice que no hagamos pactos a la ligera. Tremendo, hermanos. Eso no es señal de que usted se ha encontrado con Cristo. La señal de que usted se ha encontrado con Cristo, de que usted está en Cristo, de que usted es nueva criatura, es que las cosas viejas que pasaron y todas son hechas nuevas. Un hombre que no respetaba la autoridad, que maldijo y negó al Señor, un hombre que también decía que no aceptaba la voluntad de Dios, ahora está diciendo: seamos apacibles, respetemos a nuestras esposas, respetemos a la autoridad, aceptemos la voluntad de Dios. ¡Wow! ¿Cuántos Pedros transformados hay en la iglesia? Tremendo. Y el último caso que vamos a ver por el día de hoy. Hay varios, pero vamos a ver el último. ¿De quién vamos a hablar? Ahora sí, a Pablo todo. Ay, Pablo. Vamos a hablar de Saulo de Tarso. ¿No es el mismo Pablo? Sí, claro. Sí. Vamos a ver quién era Saulo antes de conocer al Señor. Y lo estamos estudiando los jueves, ¿no? Hechos capítulo 7, mis amados hermanos. A mí me impacta esto. Hechos 7. Por favor, cuando todos estén ahí, me confirman con un amén. Acuérdese que estamos hablando de un tema: un encuentro con Cristo, la transformación de sus santos. Ya hemos visto a 2 de los santos transformados, hoy vamos a ver al último. Ahora bien, Hechos 7, 58. Dice la escritura refiriéndose a Saulo: y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y el verso número 1 del 8 dice: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia. Saulo era un hombre al que los cristianos no le cuadraban. Era un hombre como hoy en día hay muchos, ¿cierto? Que no quieren a los cristianos, que dicen esos son mentirosos, que niegan la fe, que están en contra del cristianismo. Así era Saulo, un hombre que no comulgaba con los cristianos. Y cuando fueron a donde Esteban, lo mataron a piedra y él estaba ahí. Él fue testigo y al estar ahí fue participante de la muerte de Esteban. Ese era Saulo de Tarso. ¿Qué tal la belleza? La primera vez que mencionan a Saulo en las escrituras, lo mencionan cuando estaban matando a un cristiano. Y él estaba ahí. Ahora bien, el mismo capítulo, el capítulo 8, en el verso 3, dice lo siguiente: y Saulo, o sea, ya mataron a Esteban, se vino la persecución a la iglesia, y ahora miren lo que hace Saulo. Y Saulo asolaba la iglesia. ¿La qué? ¿Cómo dice la PET? ¿Quién tiene por ahí la PET a la mano? ¿La qué? La arrasaba. Asolaba la iglesia y entrando a la casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. ¿Cuál sería el odio de Saulo por los cristianos, por la causa de Cristo? Que perseguía a los cristianos, asolaba toda la iglesia. Sabía dónde habían cristianos y se iba con soldados y entraban, tumbaban las puertas como los grupos esos especiales de la policía, tumbaban las puertas, desbarataban todo, cogían a los hombres y a las mujeres y se los llevaban calmadamente, ¿no? Los arrastraban como escarnio público delante de todos y los entregaban a cárceles. Y cuando usted ahonda en estos temas, mataban a la gente,
dejaban huérfanos a los niños, les quitaban sus posesiones, solo por ser cristianos. Este era Saulo. Y Saulo, cuando usted estudia de él, no era un hombre brutico. Era una persona preparada, intelectual, con demasiado conocimiento. Y creía que lo que él estaba haciendo era un servicio a Dios. ¿Cuántos Saulos conoce usted? ¿Cuánta gente opuesta, negada? Que si puede ir a pegarle al pastor lo hace, que si puede ir a hacerle daño a la iglesia lo hace. Tremendo. ¿Qué más hacía Saulo? Capítulo 9. Capítulo 9, verso número 1. Entonces, participó en la muerte de Esteban, perseguía de una manera tremenda a la iglesia. Ahora mire lo que dice el verso 1 del capítulo 9. Y Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió, versículo 2, cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase hombres o mujeres de este camino los trajese presos a Jerusalén. ¿Sabe qué es lo más impresionante? Que en Jerusalén empezó la persecución contra la iglesia, y lo que hicieron fue hacer que todos los cristianos se fueran de Jerusalén y de Israel. Escúchenme bien, lograron por la persecución sacar a los israelitas de su tierra. Ahora este tipo, se fueron los cristianos a vivir a otros países porque ahí los perseguían. ¿Y cómo sería la rabia y el odio de este tipo, que no se conformó con que ya los hubieran sacado de su ciudad y de su nación? Dice, y respirando. Esa palabra respirando es cuando uno medita con rabia. Uy, pero es que no, tenemos que hacerle algo más. Y dice, amenazas de muerte, los quería muertos. No se conformó con que si hubieran ido de su ciudad, ahora se va ante las autoridades de su país y les dice, venga, denme cartas, mándenme con gente y yo hoy los persigo por las otras naciones y los traigo acá. Wow. Eso revela que el corazón de Saulo era malo. Odio. ¿Conoce usted gente que odia al cristiano? Que odia las cosas de Dios, que no vive sino pensando cómo hacerle males a la iglesia. Para los que no saben, Colombia es una de las naciones de Latinoamérica con más persecución en el cristianismo. Alrededor de 40, 60 pastores, según las organizaciones basadas en la fe que hacen estos estudios, son asesinados en Colombia por la predicación del evangelio. Pero esto no sale en noticias, porque eso no les importa. En noticias sale toda la inmoralidad sexual que usted quiera. Matan a un cristiano, matan a un pastor, nadie le importa. Y así estaban en esa época, persiguiendo a los cristianos. Y Saulo los perseguía, y Saulo los asolaba, y se fue a otras naciones persiguiéndolos. Y muchos de nosotros quizás éramos así antes. ¿Nunca le han dicho loco por el evangelio? Pablo decía, porque es que para los que se pierden, esto que nosotros hacemos es locura. Tan loco ir un domingo allá, todos los domingos allá, a orar, eso son locuras. Usted es muy loco, ¿cómo va a dejar de tomar? Muy loco lo que usted hace. Allá le lavaron el cerebro. Y tantas otras cosas que no conviene decir acá, pero que dicen de nosotros. Tremendo. Ahora, ¿qué pasó con Saulo? A Saulo sí le tocó una experiencia de esas místicas. Se encontró con el Señor en el camino mientras iba a hacer eso. ¿Cierto? Esa era su condición. Y mire el cambio de Saulo. El verso 20 del mismo capítulo 9 dice lo siguiente. Después de que se encontró con Cristo, después de que oraron por él, ¿se acuerda que el discipulado el jueves hablamos de Ananías? Que Ananías, Dios le dice, vaya y ore por Saulo. Y Ananías le dice, Señor, ¿usted cómo me manda a orar por el que está persiguiendo la iglesia? Y Dios le dice, vaya, hágalo. Y él se va, ora por Saulo, y Saulo cree en el Señor.
y ve a este hombre Ananías como le muestra misericordia. Él venía a perseguirlo, a echarlo a la cárcel. Ahora este viene y le muestra misericordia. Claro, yo sí entiendo a los de afuera. Debe ser muy loco para ellos aceptar que una persona como nosotros no solamente perdone, sino sea capaz de amar a su enemigo. Para ellos es locura, para nosotros es poder de Dios para salvación. Amén. Amén. Gloria sea al Señor Jesús. Ahora viene, después de que oraron por él y entendió la palabra, mire, lo primero que hace Saulo, es que se va y dice, y enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas. Para los que no saben qué son las sinagogas, los judíos eran los que perseguían a los cristianos, y Saulo era judío, y en las sinagogas se enseñaba a perseguir a los cristianos. Ahora Saulo, convertido, se va a la sinagoga donde sus amigos, donde los judíos, y les dice, oiga, les tengo una noticia. No nos robaron, ¿no? Como dijo el hermano que ya, ¿no? Digo, les tengo una noticia. Jesucristo es verdad. ¿Cómo cree que lo vieron los judíos? Los que antes eran sus amigos. ¡Ay! Le lavaron el cerebro. Lo perdimos. Y empezó a predicarles de Cristo, de que Jesucristo era el Hijo de Dios. Versículo 24 del mismo texto. Dice ahí las palabras. Pero cuando empezaron, él siguió predicando. Entonces dice, pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo, y ellos guardaban la puerta de día y de noche para matarlo. ¿Sabe qué pasó con Saulo? Pasó de perseguidor a perseguido. Ahora los judíos se dieron cuenta que Saulo estaba predicando, que Saulo promulgaba la fe en Cristo, y ahora él era víctima de lo que alguna vez hizo. Lo empezaron a perseguir, lo esperaron, le mandaron gente a la puerta de la ciudad donde él estaba para matarlo. Por eso fue que los mismos discípulos de Jesús, usted termina de leer la historia ahí, tuvieron que bajar a Saulo en una canasta por un lado del muro, para que él huyera de la ciudad, porque mandaron a matarlo. ¡Wow! ¡Qué loco se atreve a pasar de ser perseguidor a ser perseguido! Solo alguien que ha entendido que Jesucristo realmente es el camino, la verdad y la vida. ¿Cuánto dan gloria al Señor por eso? Denle la gloria al Señor. Solo un hombre así. Mire lo que dice. Versículo 27. Después de que logra volarse de la ciudad porque lo iban a matar, y siguió predicando y se siguió haciendo de enemigos, y la gente, los mismos cristianos no creían. Decían, no, este es mentiroso, este viene a decir que es uno de nosotros, pero para saber quiénes somos y nos echan. Los mismos cristianos no creían. Es como si usted hoy conociera a una persona muy mala, un sicario, un narcotraficante, y que de la noche a la mañana diga, no, me convertí en el Señor, ahora crean en el Señor. La gente va a decir, ¿qué va? Nosotros ya no creemos en nadie, les desconfiamos hasta la sombra. Y eso le pasaba a los discípulos. Y Pablo tuvo que con su vida dar testimonio de que él realmente creía en Cristo. Y entonces, versículo 27, viene lo que pasa. Versículo 27. Entonces Bernabé, que era un discípulo cristiano, tomándolo, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor. Lo primero, cómo Saulo realmente había tenido un encuentro con Cristo. Segundo, le dice, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía. Bernabé tiene que llevar a Saulo hasta donde los apóstoles, y lo presenta donde los apóstoles, y Bernabé da testimonio. Este hombre verdaderamente está buscando a Dios. Este hombre, Dios le ha hablado y le ha mostrado. Y aparte de esto, este hombre dejó de ser perseguidor y ahora valerosamente habla de la palabra de Cristo. Lo están buscando para matarlo porque está hablando de Cristo. Tremendo, hermanos. A Saulo no le importó nada. Salió a predicar de Cristo. Y a muchos cristianos les da pena hablarles a otros y decirles que son cristianos. Eso me hace recordar de dos hombres que voy a mencionar rápidamente. Uno se llamaba José de Arimatea, el otro era Nicodemo. ¿Sí se
se acuerdan? ¿Saben quiénes eran estos? José de Arimatea, dice la escritura, que él era un hombre rico y pertenecía a los círculos poderosos de Israel y a los círculos religiosos de Israel. Él creía en Cristo y dice la escritura que él lo hacía secretamente, seguía a Cristo secretamente por miedo a perder su cargo, a que sus amigos, todo el mundo lo mirara feo. Entonces era, como dicen en algunas iglesias, un cristiano ¿de qué? De la secreta. Después miramos en Juan 3 a Nicodemo. ¿Nicodemo quién era? Un sacerdote. Era un líder religioso. Y vino de noche a buscar a Jesús por miedo a que lo vieran hablando con Jesús. Y Jesús le habló y le enseñó. Y Nicodemo reconoció que él era el Hijo de Dios. Y Nicodemo, aunque era sacerdote, seguía a Jesús como secretamente. Y me impacta de estos dos hombres que cuando muere el Señor Jesús y está colgado en esa cruz, su cuerpo ya muerto, dice que todos los discípulos a lo lejos miraban porque les daba miedo llegar allá. Y todos los que siguieron a Jesús se fueron y desde lejos miraban porque tenían miedo de que si decían que eran seguidores, los mataban también. Y aparecen en escena, y usted estudia las escrituras, los dos cristianos de la secreta, Nicodemo y José de Arimatea. Y van ante Pilato y le dice: déjenos enterrar a este hombre. Venga, ¿cómo así? Usted no es luego de los... Sí, pero déjenme enterrar a este hombre. Y por el cargo que tenía lo dejaron. Y dice la escritura que fueron y bajaron públicamente delante de los soldados romanos y la gente. Yo me imagino a la gente viendo a Nicodemo y a José de Arimatea bajando a Cristo. Oiga, ¿cómo así estos manes son seguidores del mal? Pero si estos no son líderes religiosos. Cuando entendieron quién era Cristo, ya no les importó nada. Que me miren, que digan, que hablen. Si me van a matar, que me maten. Pero no negamos a nuestro Señor. Eso muestra que en ellos hubo una transformación profunda de su mente y de su corazón. Y a Saulo le estaba pasando lo mismo. Que me miren, que me digan lo que quieran, que si me van a matar me maten, pero Cristo es la verdad y yo seguiré a Cristo hasta el último de mis días. Aparte de todo lo que usted ha visto hoy, recuerde que Saulo luego se llamó Pablo, el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo es reconocido como el mayor teólogo cristiano del primer siglo. El apóstol Pablo, el que era el perseguidor de la iglesia, escribió la mitad del Nuevo Testamento. La mitad del Nuevo Testamento. Y después de perseguir a la iglesia, murió por la iglesia. Trabajó por la iglesia. Amó profundamente a la iglesia. En distintas partes de las escrituras usted puede leer como Pablo decía: todo lo que hago, mis sufrimientos, mis prisiones, mis maltratos, hasta cuando aguanto hambre, es por amor a ustedes, es porque ustedes conozcan la verdad, es porque ustedes estén bien con Dios. Hombres transformados por Dios. Por eso, mis amados hermanos, usted no me diga a mí que usted conoce a Cristo cuando ni siquiera quiere hacer nada por Él. No me diga a mí que usted conoce a Cristo cuando es incapaz de ir a evangelizar a otro. No me diga que conoce a Cristo cuando es incapaz de dejar sus odios, sus rencores, sus orgullos. No me diga a mí que usted conoce a Cristo cuando usted lo vive negando con sus hechos. Conocer a Cristo, encontrarnos con Cristo, implica que haya un arrepentimiento verdadero. Implica que nuestra mente, nuestro corazón y todo lo que somos tenga una transformación profunda, de manera que se pueda escribir y decir lo que Pablo dijo: de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Quien se encuentra con Cristo, innegablemente debe cambiar. Debe dejar de ser vieja criatura, viejo hombre,
y transformarse en un nuevo ser. Un hombre y una mujer que agraden a Dios en espíritu y en verdad. Porque el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Esto es lo que hace Jesús en la vida de todos aquellos que lo buscan. Dice el Salmo: cercano está Jehová a todos los que lo buscan, a todos los que lo buscan de veras. ¿Cuántos quieren ser verdaderos hijos de Dios? Amén. Dele la gloria al Señor Jesús. Le damos la gloria al Señor Jesús por su amor y su bondad. Colóquese sobre sus pies y vamos a orar, hermanos. Gloria sea al Señor Jesús. Espero que este tema haya traído bendición y revelación a su mente y a su corazón. Hay varias citas que tenía aquí para darles, pero me voy a quedar con una. Voy a leerla. Si usted quiere, anótela. Primera de Tesalonicenses 2, 7 y 8. Primera de Tesalonicenses. Está, capítulo 2, versículos 7 y 8. Mire lo que Pablo le dice a la iglesia. Voy a leerla desde antes. Versículo 5, voy a leer desde el 5. Mire lo que dice. Porque nunca usamos palabras lisonjeras, como ustedes saben, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos la gloria de los hombres, ni de ustedes, ni de otros, aunque pudiéramos serles carga como apóstoles de Cristo. Antes, en vez de traerles problemas a ustedes, en vez de ponerle cargas a ustedes, mire lo que le dice Saulo, ya siendo Pablo. Antes, fuimos ¿qué? Tiernos. ¿Cómo dice la escritura? ¿Fuimos qué? Tiernos. ¿Qué hacía Pablo? Respiraba muerte contra los cristianos. Ahora le dice: desde que entendí quién es Cristo, he vivido toda mi vida siendo tierno con ustedes. ¡Wow! Eso me mata a mí, mi hermano, me deja impresionado. Antes fuimos tiernos entre ustedes, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos, como una madre que cuida a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por ustedes que hubiéramos querido entregarles no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque ustedes han llegado a ser muy queridos para nosotros. Este hombre mataba y perseguía a la gente cristiana. Ahora la amaba con todo su corazón y daba la vida por ellos. Un verdadero siervo del Señor es el que ama a sus hermanos y el que está dispuesto a dar la vida por ellos. ¿Está usted dispuesto a esto, hermano? Oremos y pidámosle al Señor que nos ayude, porque ciertamente es mucho lo que nos falta. Amén. Samuel, no señor, no señor, ve y te sientes. Vamos a orar. Amado Dios de Israel, te amo, muchas gracias en esta hora preciosa del día. Gracias por todos mis amados hermanos que hoy pudieron asistir a este lugar y pudieron escuchar esta enseñanza. Te pedimos que esta enseñanza haya cabida en nuestra mente y en nuestro corazón y pueda ser puesta por obra y práctica en nuestras vidas. Te pido que nos perdones porque quizás de muchas maneras todavía estamos en las condiciones antiguas de estos hombres, siendo rencorosos, peleoneros, maldicientes, negándote a ti de muchas maneras. Ayúdanos a cambiar. Ayúdanos a ser verdaderos hijos tuyos en todo lo que hagamos, Señor. Y permite que tu gloria y tu luz, Señor, nos iluminen siempre. Que tu amor nos alcance y que podamos entender lo que realmente significa ser un hijo tuyo en este mundo. Te pido que bendigas a mis hermanos, Señor, y les ayudes en todo, para que juntos podamos adorarte en espíritu y en verdad. A ti sea la gloria y la honra
por siempre y para siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele la gloria a Dios, amada iglesia. Denle ese aplauso.